Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos con nuestro hermano Víctor Mateo Berra desde México y vamos a hablar acerca del anglicanismo. Vamos a hablar acerca del anglicanismo a nivel global, del anglicanismo en América Latina, en México y de su experiencia dentro de la iglesia anglicana. Hermano Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Reverendo Barriga, te saludo desde México. Víctor Mateo Berra, como lo habías mencionado ya. Soy seminarista y ministro laico en la Iglesia Anglicana de Norteamérica, en México. Amén. ¿Cómo llegaste a la iglesia anglicana, Víctor? Bien, trataré de ser un poco breve para contarte mi experiencia, mi recorrido. Yo fui criado como pentecostal. Desde niño mi madre nos llevaba a una iglesia pentecostal, ahí estoy bautizado, mis hermanos también. Desde pequeño mi madre me enseñó a leer las escrituras, me enseñó el amor por la palabra de Dios. Posteriormente nos cambiamos temporalmente de denominación, comenzamos a ir a una iglesia de las Asambleas de Dios. Que de todas las denominaciones pentecostales a la que más respeto le tengo precisamente es a las Asambleas de Dios. Y particularmente durante ese tiempo ellos en las clases de escuela dominical estaban estudiando precisamente la historia de la iglesia. Me fascinó, realmente la historia de la iglesia de Cristo es fascinante, te atrapa desde el principio y no puedo decir hasta el final porque seguimos aquí todavía en la tierra haciendo historia ahora como iglesia. Pero cuando llegamos al periodo de la Reforma y estudiamos cómo se fue dando la Reforma en Europa, en cada país, no sé decirte exactamente por qué, pero me llamó mucho la atención cómo ocurre la Reforma en Inglaterra, ¿sí? Además que desde pequeño me llamaba mucho la atención la liturgia, los himnos, las ceremonias solemnes, los protocolos. De pronto por ahí me identificaba un poquito con la liturgia, incluso hasta con la liturgia de la Iglesia Católica Romana, pero pues tampoco quería irme a la Iglesia Católica Romana. Desde pequeño, repito, me fascinó mucho la hipnodia, los cultos solemnes, la sacralidad en la adoración. Y no me conformé con lo que aprendíamos cada domingo en la escuela dominical, sino que ya por ahí comencé yo a indagar en otros libros de historia de la iglesia, en internet, y me fue llamando la atención cada vez más, especialmente el anglicanismo. En mi ciudad no había iglesia anglicana, no había porque gracias a Dios he fundado una nueva y primera congregación aquí en Poza Rica. Así que comencé a visitar iglesias protestantes de corte histórico, aunque era yo pentecostal todavía. Visité la iglesia bautista, visité la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada. Cuando visité la iglesia metodista quedé fascinado, dije yo, casi me voy acercando a lo que quiero, ¿no? Al tipo de culto que me llama la atención. Más adelante viajé al norte del país, estuve un tiempo en el estado de Tamaulipas, en Matamoros, estoy hablando de hace como 15 años más o menos, y ahí conocí la iglesia luterana y la iglesia anglicana. Algunos domingos fui a la iglesia luterana hasta que di con la iglesia anglicana y quedé verdaderamente fascinado. No puedo decir que mi cambio de denominación o iglesia se debió tanto por cuestiones doctrinales, no, sino digamos por cuestiones litúrgicas, por el tipo de culto. Yo nunca me gustó el culto pentecostal, a pesar de que fui criado como pentecostal. Yo no podía aceptar dentro de mí mismo que el Espíritu Santo pudiera verdaderamente moverse en medio de tanto desorden, perdón que lo diga de esta forma. Además de que en la iglesia pentecostal donde nosotros asistíamos, se insistía en que todos debíamos hablar en lenguas. Y pues yo por más que me esmeraba en orar y ayunar y pedir ese don, pues nunca tuve el don de lenguas.
Y incluso se nos llegaba a decir que el que no tenía el don de lenguas, pues prácticamente no era salvo. Y todo eso pues me fue llevando a buscar algo más, ¿no? Y bueno, fue lo que me llevó a la iglesia anglicana, pero básicamente fue la cuestión litúrgica. La primera vez que pisé yo una iglesia anglicana y presencié la Eucaristía dominical, quedé verdaderamente fascinado. La liturgia es el cielo en la tierra. Entonces, ese cielo en la tierra, lamentablemente, tiene varias tendencias o divisiones a nivel global. ¿Qué evaluación puedes hacer del anglicanismo actual? Bien, te diría que sí hay anglicanismo para muchos años más todavía, pese a lo que muchos suponen, a lo que muchos pronostican y por no decir que hasta quizás lo desean. Vamos a entrar ahora a esas siguientes preguntas, ¿verdad? La número 2 y la número 3. Quiero aclarar que trataré de ser lo más objetivo posible. Por ahí voy a dar datos duros, datos fuertes, que quizás a muchos que vayan a ver este video no les van a agradar, pero es la realidad. Voy a hablar un poquito de lo que está ocurriendo con el anglicanismo en América del Norte, pero sin el deseo de mofarme. No me estoy mofando de lo que ocurre con las provincias anglicanas en Canadá y en Estados Unidos, no. Pero sí necesito dar ciertos datos de donde partir, porque te repito, sí hay anglicanismo para muchos años. Entonces, esos datos que voy a dar son, repito, no para mofarme de lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, sino más bien como un mensaje para aquellos que creen que el anglicanismo está por extinguirse. No es así. Bien, para aterrizar ya concretamente a la respuesta, me gustaría que mostraras esa gráfica, precisamente esa. Gracias. ¿Ya estás viendo? Sí, por ahí se va a hacer amplia o no. Esa, Sí, se puede hacer más amplia. por favor. Allí. No nos hace amplia. Voy a tratar de buscarla yo por aquí también en mi equipo, porque no nos hace amplia para nada. Bien, aquí la tengo yo para continuar. Bien, me pides que haga una evaluación del anglicanismo actualmente, me preguntas también si tiene futuro el anglicanismo. Yo en esta respuesta que voy a dar quiero englobar ambas preguntas, porque pues yo creo que una es consecuencia de la otra, van de la mano. Bien, te diría para empezar que somos una grande familia, somos una familia muy grande a nivel global, somos poco más de 100 millones de anglicanos. Sin embargo, sí tenemos por ahí 2 o 3 foquitos rojos. Sí hay problemas al interior de la comunidad anglicana, y quiero dar por aquí esos datos, esos números. Quiero hacer una comparación entre las provincias, entre 2 de las provincias anglicanas liberales y contrastarlas con provincias anglicanas conservadoras. Yo me voy básicamente a los números. Desde que estaba en la universidad, y realmente así soy yo, a mí me mueven mucho los números. Quizás haya quienes difieran de mí, piensan diferente, es válido, ¿verdad? Qué bien. Pero yo siento que los números siempre nos dicen mucho, ¿sí? Las estadísticas nos dicen mucho. Bien, la Iglesia Episcopal, comenzamos con la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que es la provincia que oficialmente representa el anglicanismo en Estados Unidos de Norteamérica. Llegó a ser en algún tiempo de su historia una iglesia fuerte, una iglesia muy influyente en los Estados Unidos. Gran parte de los presidentes que hubo en la historia de Estados Unidos fueron miembros honorables de la Iglesia Episcopal. Pero de un tiempo para acá, pues
como todos sabemos, cayó presa del liberalismo teológico, cayó presa de políticas progresistas, y de ser una iglesia fuerte, grande, con mucha presencia en Estados Unidos, ha ido a la baja, ha ido en declive. Y es, aunque muchos digan que no, es precisamente a partir de que se empezaron a aplicar políticas progresistas, ¿sí? A partir de que ellos se han vuelto incluyentes, como lo llaman ellos, los números van a la baja, ¿sí? Tan solo, ese dato no lo agregué aquí, pero tan solo en 2017, las estadísticas dicen que solamente hubo 556,000 episcopales asistiendo regularmente a un oficio dominical. Es un número verdaderamente bajo comparado con la población que tiene Estados Unidos, que es más de 300 millones de personas. Y si decimos que la iglesia episcopal tiene apenas 1,364,170 miembros, pues es una minoría minúscula, prácticamente, algo muy pequeño. Repito, de haber sido una iglesia grande, fuerte, influyente, ha ido a la baja. Lo mismo ocurre con la iglesia anglicana de Canadá. Perdón, ¿va usted a comentar algo? Que solamente aproximadamente 1 de cada 3 episcopales van a la iglesia. Eso dicen las estadísticas, por lo menos hasta 2017. Se sabe que año con año la cantidad ha ido a la baja, desgraciadamente. Lo mismo ocurre con la iglesia anglicana de Canadá, también una iglesia muy liberal, extremadamente feminista, ¿sí? Actualmente tiene solamente 360,000 miembros. Comparados con la población tan grande que es Canadá, es una minoría súper minúscula. Y fue también precisamente ese declive, esa tendencia a la baja ha sido precisamente desde que comenzaron a aplicar políticas liberales, políticas progresistas. Ahora, lo comparamos, yo sé que las comparaciones no son buenas, perdónenme para aquellos quienes les pudiera afectar o molestar un poquito esto, pero si lo comparamos, por ejemplo, con 3 de las principales provincias anglicanas conservadoras, ultraconservadoras, fuertemente conservadoras, la iglesia anglicana de Nigeria tiene actualmente 18 millones de fieles. La iglesia anglicana del sur de África, también fuertemente conservadora, 7 millones de fieles. La iglesia anglicana de Uganda, alrededor de 8 millones de fieles también. Iglesias fuertes, pujantes, vigorosas y fuertemente conservadoras. Yo creo que esos números, esos datos sí nos dicen mucho. Yo considero que sí. No sé si tú opines algo distinto o quieras agregar algo. Sí, aun cuando la iglesia anglicana de Sudáfrica me parece que no es tan conservadora. No sé si de repente estamos hablando de la misma iglesia, porque me parece que tiene una cierta tendencia liberal, pero de repente estoy equivocado. Pudiéramos estar hablando de otra provincia con nombres similares, porque Probablemente. puede ocurrir, aunque quizás te refieras al hecho de que le han abierto un poco el camino a estas provincias anglicanas de África, han ido abriendo un poco el camino a la ordenación femenina. Sin embargo, solamente se ha llegado hasta el diaconado. No hay mujeres presbíteras, no hay mujeres obispos. Se está cuidando mucho ese aspecto, ¿no? Ese detalle. O quizás pudiéramos estar hablando de otra provincia también africana, porque de pronto los nombres pueden ser similares, ¿no? Bien. Quiero hablarte un poquito acerca de la provincia a la que yo pertenezco. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. A ver. Aquí, eso es para que más o menos des una idea de cómo está decreciendo las iglesias anglicanas liberales. Por ejemplo, la iglesia anglicana de Canadá, la disminución que ha tenido. Así es. Sí, por favor, muestra esa imagen. Sí, acá ya está mostrada.
Pues no la veo, pero... Sí, yo creo no que te sí, sí está. preocupes, está mostrada. Tenemos aquí una gráfica que muestra esta tendencia a la baja año con año, por lo menos hasta 2017, aunque a partir del 17 las estadísticas dicen que continúa extremadamente a la baja. Solamente vamos a comparar las primeras dos filas, bautismos y confirmaciones. Dice que la Iglesia Anglicana de Canadá en el año 1961 tuvo 44,400 bautismos. Nos brincamos hasta el 2017 para ganar tiempo. En contraste a este año de 1961, en 2017 solamente tuvieron 5,400 bautismos. Es una disminución drástica, terrible. Nos dice aquí esa gráfica que en el año de 1961 la Iglesia Anglicana de Canadá tuvo 32,700 confirmaciones, en contraste con el 2017 que solo tuvo 2,000 confirmaciones. Entonces vemos que la tendencia va a la baja. Bien, hasta aquí, si nos quedamos solamente con estos datos, con esos focos rojos, cualquiera diría que el anglicanismo está en extinción. Muchos lo dicen, muchos lo comentan, hasta lo desean quizás, pero no es así. Por un lado tenemos problemas, tenemos focos rojos, sí, no digo que no. Por un lado estamos perdiendo, pero por otro lado estamos ganando. Ahora me gustaría que pasáramos a la siguiente imagen. ¿A la de GAFCON? La que dice la ACNA, la tercera. Esta. Bien, sí. Ya se está viendo. Quiero platicarte un poquito acerca de la provincia a la que yo pertenezco. Y aquí es en honor a la verdad. La mayoría, la inmensa mayoría de los anglicanos se mantienen en comunión con la sede primada de Canterbury. El arzobispo de Canterbury, tú sabes que es el principal instrumento de unidad para todos los anglicanos. Sin embargo, debido a esta situación de extremo liberalismo, de extremas políticas progresistas, sobre todo en Estados Unidos, de 10 años hacia acá, muchas diócesis episcopales en Estados Unidos, muchas parroquias, muchos obispos, tomaron la dolorosa decisión de apartarse de la iglesia episcopal e integrar lo que llamaríamos una provincia paralela, una provincia alterna a la iglesia episcopal en Estados Unidos, que es la que oficialmente representa al anglicanismo. Y esa es la provincia a la que pertenezco yo. Te comentaba desde un principio que yo pertenezco al sector conservador del anglicanismo. Nosotros somos la Iglesia Anglicana de Norteamérica, que nació en Estados Unidos, pero tiene presencia en Canadá, tiene presencia en Estados Unidos, tiene presencia recientemente en México también. Y aquí también podemos hacer una pequeña comparación, mientras que nuestra provincia, con apenas 10, 13 años de haberse formado, aparte de las parroquias con las que comenzamos, en los últimos 10 años aperturamos 342 nuevas parroquias, nuevas congregaciones. Al mismo tiempo, la Iglesia Episcopal de Estados Unidos perdió 517 parroquias, 517 congregaciones. Actualmente, esta nueva provincia anglicana, la ACNA, la Iglesia Anglicana de Norteamérica, tiene alrededor de 1,500 congregaciones. En México somos ya alrededor de 20 congregaciones, 25 aproximadamente, tomando en cuenta algunas misiones que recientemente se aperturaron en el mes de mayo. Entonces, como te decía hace un momento, por un lado pareciera que el anglicanismo muere, pero por otro lado, hay un anglicanismo conservador que se mantiene fuerte, se mantiene vigoroso. Por un lado perdemos, pero por otro lado estamos ganando. Ahora, te decía, por cuestión de que en Estados Unidos, en Canadá y en México ya hay provincias anglicanas que oficialmente representan al anglicanismo, pues nosotros como nueva provincia anglicana, ¿verdad? Pues no estamos en comunión directa con la sede primada de Canterbury. Sin embargo, esto no significa que no seamos anglicanos, no significa que estemos desconectados al 100% de la comunidad anglicana, no es así, porque
a nivel global, y aquí me gustaría que pasaras, no sé si preparé por ahí una... ¿Unas No, no, fotos? sí, todavía no las muestres. Quiero platicarte un poquito acerca de lo que es el sector ya conservador del anglicanismo, pero ya a nivel global. Te hablé un poquito de la situación en América del Norte, pero a nivel global, a nivel mundial, la inmensa mayoría de los anglicanos, más de la mitad de los anglicanos, somos fuertemente conservadores. Por ahí, en un momento más, vas a mostrar unas imágenes que te mandé. Precisamente nosotros estamos formando parte de lo que es GAFCO, que es la Conferencia Global para el Futuro Anglicano, ya que voy a acercar un poquito a la pregunta 3, ¿no? Esta Conferencia Global del Futuro Anglicano está integrada por más de la mitad de los primados anglicanos, más de la mitad de los obispos anglicanos hacen parte de esa conferencia global que surge, que no ha roto con la sede de Canterbury, para nada, no es así, pero sí surge como una respuesta, como un frente unido, vulgarmente hablando, como que para hacer fuerza, ¿no?, contra el liberalismo teológico que está afectando a las provincias, a algunas provincias del anglicanismo, pero principalmente a Canadá y Estados Unidos. Y precisamente nuestra provincia, nuestra nueva provincia anglicana aquí en América del Norte, la Iglesia Anglicana de Norteamérica, es parte de esta conferencia global del futuro anglicano. Significa entonces que nuestra provincia es reconocida, es aceptada por la mayoría de los primados anglicanos a nivel mundial. De hecho, precisamente nuestro primado, el arzobispo Foley Beach, es actualmente el presidente de esa conferencia global de futuro anglicano. Ahí estamos representados, repito, más de la mitad de los anglicanos fuertemente conservadores. ¿Ibas a comentar o a preguntar algo? Sí, entonces, aunque la Iglesia Anglicana de Norteamérica no forma parte de la comunión anglicana, sin embargo, tiene comunión con muchas provincias que sí forman parte de la comunión anglicana. Ese es Así es. lo que Así deseas es. expresar. No es Así que es. es una iglesia separada, aislada, sectaria, ¿no? Sino que es una iglesia que está en comunión con otras iglesias de la comunión anglicana. Y bueno, quizás no has indicado la razón por la cual ellos no pueden formar parte directamente de la comunión anglicana, es porque en el anglicanismo, al igual que en el resto de iglesias, digamos, de carácter católico, no puede haber dos iglesias en un mismo territorio. Así es. Básicamente, si Canterbury no nos puede dar vamos a decir, no encuentro la palabra correcta, pero si no tenemos esa comunión directa con la sede primada de Canterbury, es precisamente algo así, ya lo comentabas tú, porque tanto en Canadá como en Estados Unidos y como en México, pues ya hay provincias anglicanas que representan oficialmente al anglicanismo, y por ahí es como que poner entre la espada y la pared a Canterbury, ¿no? Entonces, por respeto a que ya hay a una provincia que oficialmente representa al anglicanismo tanto en Canadá, Estados Unidos y México, es que nosotros pues no podemos tener por el momento esa comunión directa con Canterbury, pero sí estamos en comunión, ya lo decías tú hace un momento, con el resto de las provincias anglicanas, con la mayoría, básicamente. Claro. Porque en realidad las provincias anglicanas más progresistas, ¿cuáles serían? Estados Unidos, Canadá, Escocia, Nueva Zelanda. Eh, bueno, yo tengo entendido que Sudáfrica también es liberal, pero bueno, allí de repente no hay algo por anotar. Pero básicamente son 7 u 8, ¿no? El resto de las iglesias, de las provincias anglicanas que forman parte de la comunión anglicana son conservadoras. Bueno, Brasil también es liberal. La provincia de Brasil. Sí,
Sí, el foquito rojo lo tenemos como que más rojo, permíteme la redundancia, en Estados Unidos y en Canadá. Por fortuna, por suerte, los liberales pues son minoría. Son minoría y creo que lo mismo sucede en las otras denominaciones cristianas. Tú sabes que hay sectores liberales en todas las iglesias o denominaciones cristianas. Incluso dentro de la propia iglesia romana también hay sectores liberales, sectores progresistas, pero por suerte, por fortuna, son minoría, aunque dolorosamente, desde su minoría, sí alcanzan a hacer algo de daño, ¿no? Algo de ruido por ahí. Pero por fortuna son minoría. Bien, para Aquí cerrar, estamos, aquí estamos viendo una imagen de, creo que es todos los obispos que forman parte de GAFCON. Así es. Entonces, si te das cuenta, esa imagen y otras dos que podrías mostrar por ahí son de reuniones que GAFCON, que esa conferencia global del futuro anglicano, ha tenido, sobre todo en Jerusalén, sobre todo en Israel. Y si te das cuenta, ahí pues es un número grande de primados y de obispos anglicanos que representan a millones y millones y millones de anglicanos fuertemente conservadores. Somos una provincia que, hablando de nosotros específicamente, la Iglesia Anglicana de Norteamérica, una provincia que se manifiesta fuertemente. Aquí estamos viendo una foto en Jerusalén. Sí. Aquí al fondo se puede ver la famosa mezquita de la Roca. Así es. Ahí están todos los obispos que forman parte de GAFCON. Como dijo el hermano, GAFCON es como una comunión global de los anglicanos conservadores. Así es. Somos creyentes, somos cristianos que nos manifestamos fuertemente a favor de la vida, a favor de la familia. Básicamente es lo que nos separa principalmente de nuestros hermanos anglicanos liberales. Además de cuestiones doctrinales también, desgraciadamente en Estados Unidos, sobre todo en la iglesia episcopal, ha habido teólogos, ha habido obispos que, aparte de su activismo social, de su progresismo social, ¿verdad?, también han llegado a negar doctrinas fundamentales del cristianismo. Han llegado a poner en duda la resurrección corporal y física de Cristo, han llegado a negar algunos de ellos el nacimiento virginal, algunos de ellos han llegado a negar la divinidad de Cristo, algunos de ellos han llegado a poner el Corán a la par con la Biblia, algunos de ellos han llegado a afirmar que Jesús no es el único camino para llegar al Padre. Entonces aquí el problema no solamente es en cuanto a lo social, sino incluso en cuanto a lo doctrinal. Así es. Entonces atacan ya la misma esencia de la fe cristiana, porque son temas fundamentales. Y obviamente cuando hay discrepancia en temas fundamentales, entonces no se puede tener comunión con estas personas. Así es. Bien, entonces hemos abarcado los 3 primeros puntos. Luego en la segunda parte de la entrevista vamos a tener 2 puntos más, que es qué es lo que le puede ofrecer el anglicanismo al resto del cristianismo, qué es lo distintivo del anglicanismo, que es beneficioso para el cristianismo en general. Y el último punto serían las diferencias, tanto entre el anglicanismo y el catolicismo romano, por un lado, y por otro lado, entre el anglicanismo y el resto de iglesias protestantes o evangélicas. Entonces, hasta aquí la primera parte de la entrevista y pueden sintonizar la segunda parte en el siguiente video.